Algo que te parezca rescatar de Noam Chomsky, muy por encima. O sea, a ver, Noam Chomsky empezó haciendo algo muy importante, que era como intelectual estadounidense denunciar las atrocidades de los Estados Unidos. Esta lealtad nacional que muchos mantenían, era importante que tuviera excepciones, y Noam Chomsky fue una gran excepción al denunciar barbaridades de los Estados Unidos, y me parece muy importante. El problema es que luego se quedó en eso. A partir de 1978, cuando el caso de... No me acuerdo ni siquiera cuándo fue, el 77, cuando negó las atrocidades en Camboya, en Kampuchea, de Pol Pot, cuando dijo que todo era propaganda de la CIA, cuando se negó a aceptar datos que personas fiables estaban pasando diciendo es que Pol Pot y su grupo, los Jemeres Rojos, están cometiendo un genocidio feroz. Se negó a creerlo. Consideró en aquel momento que era más creíble que fuera una propaganda de la CIA, y así lo dijo abiertamente. Pero a partir de allí, el problema es, la conclusión siempre es la misma: nunca hay un solo país en todo el planeta, un solo dirigente en todo el planeta que sea malévolo si no es culpa de Estados Unidos. Y lo oyes una y otra vez a lo largo de décadas y dices, hombre, pues este tío es como los estalinistas, ¿no? Todo es culpa del imperialismo estadounidense, y Rusia nunca hizo nada mal, pero es que había gulags. No es cierto, no había gulags. Obvio, es que ningún país, por malo que sea, lo hace todo absolutamente mal a lo largo de toda su historia, con diferentes gobernantes. Entonces para Chomsky es igual. Kennedy, que Johnson, que Nixon, que Clinton, que Carter, que Bush, que el otro Bush, que Trump y que Biden. Los ve a todos igual, sin matizar en lo más mínimo. Entonces yo creo que es un trabajo importante en los años 60, pero luego se desplomó en algo que además le ha resultado el mejor negocio del mundo, porque no olvidemos que el señor ha conseguido ser millonario, porque mira, es muy fácil hablar contra Estados Unidos en Estados Unidos. Sale gratis, es más, te pagan por hacerlo. Y tienes que reconocer que si intentas hacer lo mismo en Rusia, hablar sobre Putin, pues tu futuro es escasito. O si quieres hablar contra Orbán en Hungría, o si quieres hablar contra Erdogan en Turquía, o si quieres hablar incluso contra López Obrador en México, donde vas a acabar siendo mencionado y te exhibirán como traidor a la patria. Pero Estados Unidos no te va a pasar nada de eso. Eres un intelectual reconocido y aplaudido. Y si no eres capaz de detectar esa pequeña diferencia, tenemos un problema.